Ahora sí, buenas noches, ¿cómo están? ¿Me están escuchando? ¿Sí me escuchan? ¿Ven en la pantalla? Sí, Doc, sí se le escucha y sí se ve la pantalla, todo perfecto. Perfecto, bueno, ya lo podemos lograr, menos mal. Bueno, muy buenas tardes, entonces vamos a darle continuidad al espacio de aprendizaje que hemos venido pues trabajando. Eh, Entonces, bueno, quedamos por todo el tema del síndrome de Down y podemos como para refrescar un poco a nuestros participantes de esta sala, un resumen de todo el proceso que venimos pues trabajando en el día de ayer y quiero que podamos identificar cuando hablamos del síndrome de Down los niveles de discapacidad intelectual que ellos pueden presentar. Se puede decir que manejan un límite, puede ser leve, moderado, grave y profundo, eso partiendo pues de los niveles en que el síndrome se encuentre. Hay un trastorno también del neurodesarrollo vinculado a un síndrome a síndrome genético, el síndrome de Down, estamos trabajando también de que es el trastorno del neurodesarrollo por lesiones del sistema nervioso central, es un daño cerebral adquirido, se puede generar también parálisis cerebral, trauma cráneoencefálico. Entonces, son una de las características como tal de que algunos pacientes con Down pueden manifestar. Como hay unos que son realmente funcionales, pero siempre tienen una limitación cognitiva como tal. Entonces, entre los trastornos del aprendizaje, trastornos del neurodesarrollo específico que afecta el aprendizaje, tenemos al trastorno del espectro autista, que es uno de los que más usualmente están diagnosticando desde muy temprana edad. Siempre es importante saber que cuando un niño es diagnosticado con el espectro autista, tiene que pasar por ciertos profesionales de la salud, no solamente quedarse con el psicólogo, tienen que llevarlo al neuropsiquiatra infantil, hasta psiquiatra infantil. A veces pues es recomendable tratarlo dependiendo de las necesidades que vaya presentando el niño. El trastorno de déficit de atención con hiperactividad, el trastorno del lenguaje, trastornos específicos del aprendizaje, trastornos por TIC y síndrome de Tourette. El trastorno, vamos entonces a especificarlos cada uno. Entonces encontramos que el trastorno del espectro autista, en el DSM-4 se reconoce el autismo como un trastorno que realmente es una condición como tal y se puede identificar inicialmente como un trastorno generalizado del desarrollo, pero cuando están iniciando ciertos signos y síntomas, cuando ya va avanzando todo el proceso este que les digo de los exámenes, de todas las evaluaciones del neurodesarrollo que hacemos y de todo el análisis de las características que el niño va presentando, entonces es donde se puede diagnosticar el TEA. Mientras tanto, usualmente en los diagnósticos que me llegan está como un trastorno generalizado del desarrollo, porque no especifican realmente cuál es la afectación que está generando o la condición, como la palabra adecuada es. Entonces, hay que también tener en cuenta que es una gran heterogeneidad y complejidad de estos trastornos, es la variedad de los síntomas, incluso
si son, de pronto hay que empezar a ahondar mucho cómo fue el estado del embarazo de la mamá. No sé si fue ayer que hablábamos que evaluar si hubo consumo de alcohol, hubo consumo de drogas, si hubo una separación, si hubo algún trauma psíquico en el momento de la gestación. Es importante tenerlo en cuenta. Todos esos procesos de alteración de la mamá, incluso también, por lo menos si vemos que es un padre consumidor como tal, y que de pronto tiene, pues en el momento del embarazo, que de la mamá queda embarazada, estaba en un grado de consumo muy alto. Bueno, hay una carga allí pues bastante determinante, que por eso es importante nosotros comenzar a ahondar en estos procesos. Eh, la prevalencia, ser varón es factor de riesgo, es 4 veces más frecuente en niños. También se ha sugerido que de una edad avanzada de los padres, pues el mayor es el riesgo. Y yo inicialmente cuando yo empecé a estudiar todo este proceso, yo a veces decía, pero no me parece que por ser de pronto papás adultos pueden generar este síndrome pues, en los niños, ¿no? Entonces, eh, muy bien, Lupila, sí, los antecedentes del embarazo debemos tenerlos muy conscientes, pero cuando empecé yo a certificar y a hacer todo el manejo del neurodesarrollo y a profundizar en el aprendizaje, me di cuenta que aumentaba el promedio de los chicos que me llegaban y venían con papás muy ancianos, ¿sí? Muy ancianos. Entonces yo le preguntaba, ¿usted es la mamá? Sí, fue, imagínense, fue prácticamente que algo sorprendente que yo saliera embarazada a esta edad, pues fue una sorpresa y mire que el nene salió con el síndrome. Entonces, por eso es que hay que también tener en cuenta que hay edades prudentes pues para todo el tema de la gestación. Detrás de cada condición del niño hay un proceso cognitivo que debemos tener muy atentos. ¿Por qué? Porque usualmente están alterados cuando hablamos del trastorno del TEA, el trastorno espectro autista. El trastorno espectro autista es un trastorno que tiene dos características fundamentales, que son las deficiencias de comunicación e interacción social, y intereses restringidos y conductas repetitivas. Esas son una de las características que uno puede ir notando desde muy temprana edad. Sí, ya a medida que va aumentando la edad y va aumentando la necesidad bueno, no hablemos de necesidad de socializar, sino los espacios para el socializar, y que las personas que lo rodeamos hacemos de nosotros una necesidad que él debe interactuar. Ahí es donde vienen las restricciones en aumento, porque la parte psicosocial de estos chicos eh, tiene un límite de tolerancia. Es decir, ellos mantienen unos espacios que no les gusta compartir, y adicional que ellos disfrutan mucho la soledad, ¿sí? Y en medio de ese disfrute de la soledad debe siempre estar una guía, un terapeuta, una mamá, un papá, un hermano que le haga acompañamiento, porque es la forma como él no se acostumbra tanto a la soledad, y por eso es que en ocasiones empieza un retroceso en las terapias, y no invadirle los espacios, pero siempre buscar y generarle situaciones que él deba compartir, es decir, que él se autoexija el deber de compartir y que eso lo disfrute, porque adicional, como yo siempre digo, que de todos estos temas, nosotros debemos de buscar siempre que el paciente disfrute los momentos o las necesidades que nosotros evidenciamos, pero queremos que él logre superar. Entonces, es importante que tengamos en cuenta eso. Un niño autista todo el tiempo solo y dejarlo solo y no inmiscuirse nosotros, los docentes, los papás, con ello, da una afectación de aislamiento más profunda. Entonces, por eso es importante siempre estimularle ese tema de la participación. Yo recuerdo que hubo una actividad muy bonita que yo hice con un paciente cuando le hacíamos terapia ABA, que
yo empecé a hacer como jornadas de películas en su casa. Él detestaba que fueran a los amiguitos a la casa, no le gustaba, le encantaba la soledad, adicional que era único hijo, entonces eso dificulta un poco más el tema. Y recuerdo que hicimos como una jornada de películas, pero yo le decía que cada niño, cada compañerito, cada amiguito debía traer un juguete. Obviamente se escogieron los amigos con que él más generaba empatía, con los que él estaba más de pronto, que le gustaba relacionarse. Y todos esos niños se presentaron con sus juguetes, nos sentamos todos en el piso y empezamos, bueno, vamos a compartir. Bueno, ahorita compartimos. Y él le costaba desprenderse de ese juguete y entraba como en un pánico porque cualquiera se lo podían quitar. Y yo le decía, bueno, no lo vamos a quitar, lo vamos a ceder. Bueno, hicimos como unos 10 intentos, los demás amiguitos, pues obviamente compartiendo, pero ojo, cuando él vio que los amiguitos estaban compartiendo entre ellos, pero le respetaban su espacio que él no quería compartir, él empezó a una autoexigencia. Empezó a autoexigirse de tal manera que a la primera que le dio el juguete fue a la mamá. Entonces, le entrega el juguete a la mamá y la mamá, wow, qué lindo. Entonces el otro niño pusimos a que le entregara el juguete de él. Y así fuimos más o menos pues mitigando el proceso ese del no compartir. Entonces son estrategias que uno va generando y también pues los espacios son fundamentales, ¿ok? Trastorno del espectro autista, TEA, dificultades en la comunicación, interacción social. El habla es repetitiva, son una de las características. El habla es repetitiva, el retraso en la adquisición del habla, el entender todo literalmente, por eso es que a veces, de hecho, hablan en tercera persona, es decir, Sandra quiere, cuando empiezan a hablar, Sandra quiere ir al baño, siempre, usualmente, pues se dirigen como en tercera persona. El contacto visual es atípico, tú le estás hablando y le estás hablando y le estás hablando y estás tratando de que alce la vista y la atención hacia ti y es bastante desgastante como tal, ausencia de interés por los demás, nada le llama la atención, sus emociones son sumamente planas y creo que una de las primeras estrategias que debemos utilizar en este trastorno es la forma adecuada como nosotros captamos la atención, pero también ellos identifiquen las emociones, dificultad para entender y anticipar sentimientos y pensamientos, que haya una coherencia entre cómo me siento yo y qué reflejo yo. Ellos son súper planos en ese tema y yo utilizo mucho los stickers de diferentes emociones, el triste, el alegre, el triste, el asustado, el que está nervioso. Entonces, esas actividades en los espacios educativos ayudan a que ellos vayan identificando qué realmente es una emoción y por qué me siento así. Entonces, por lo menos una actividad muy chévere es poner papel craft y presentarle esos stickers que les estoy diciendo, grandes y de color, puede ser de varios colores dependiendo del estado emocional. Y ellos, ¿cómo te sientes? Triste. Entonces ellos empiezan a escoger, los que no hablan escogen, los que hablan pueden escoger y los van colocando. Luego que se termina la actividad con todos los niños, hacemos un círculo, todos sentados en el suelo, colocándonos en el mismo nivel de ellos, que eso es importante, y decimos, bueno, ¿por qué estamos tristes? Entonces empieza el niño que más habla. No, porque mi papá llegó anoche y gritó a mi mamá y le pegó y etcétera, muchas historias, ¿no? Entonces, en ese proceso, uno se da cuenta de que las emociones empiezan a ellos identificarlas desde las experiencias de los otros niños. Entonces, ese que habla, ¿por qué estás triste? Sandra, ¿por qué estás triste? Eh, porque, porque me cogieron mi juguete favorito, por decir algo. Ah, ¿y cómo es estar triste? Y él empieza a hacer el sentimiento, la emoción lo empieza a reflejar, porque como a ellos se les dificulta hacerlo, entonces nosotros, bueno, cuando estés muy triste, ya sabes que la carita como es triste, cuando estás feliz, vamos a reír mucho, y eso ayuda también a los papás de aquellos niños que no hablan y a los profesores de esos niños que no hablan, a que ellos manifiesten realmente pues cómo está el tema de sus emociones, ¿ok? Ok, entonces tienen un interés restringido y conducta repetitiva, es decir, el aleteo de las manos,
el aleteo de las manos, giro sobre sí mismo, esos que empiezan a darse, un interés obsesivo por ciertas cosas, es decir, te pueden demorar media hora, 40 minutos con un carrito dándole arriba, abajo, en la misma ventana, por ejemplo, o en el mismo borde, utilizan bordes muy pequeños y le dan, y entonces repiten, también hay repeticiones constantes de la rutina de movimientos extraños que a veces uno no se explica de dónde lo toma, pero todo eso son imitaciones del contexto que ellos les llaman la atención, les causa agrado y lo comienzan pues a exteriorizar o a imitar como tal. Rabietas ante el cambio, nosotros debemos de ser muy cuidadosos cuando le alteramos los hábitos o le alteramos la rutina, porque ellos son demasiado rutinarios. Es decir, si estamos en un salón de clase con un chico que está presentando este tipo de trastorno o de condición, debemos siempre utilizar la anticipación. Creo que yo se los mencioné ayer. La anticipación es el éxito para que ese chico te pueda funcionar. Nosotros siempre anticipamos, no hacemos interrupciones abruptas y enseguida, como de pronto demanda, pues la dinámica de ser docente, porque bueno, yo también ejerzo la docencia y a veces nosotros como por el tema de hacer las cosas rápido, entonces frustramos el momento del niño sin hacerle el manejo adecuado. Hipersensibilidad e hiposensibilidad. Es decir, o son demasiado sensibles o realmente no tienen ningún tipo de manifestaciones de sensibilidad frente al mundo que los rodea o frente a los estímulos como tal. Ok. Bueno, vamos a continuar. Bueno, entonces vamos con los signos y los síntomas. Tengamos muy en cuenta que cuando nosotros vamos a hacer alguna apreciación sobre algún tipo de trastorno, debemos dedicarnos muy bien y ojalá irnos al DSM-5 para ir reconociendo las características del trastorno que parece mi niño o mi niña. Es importante porque cuando hay características que se parecen mucho, hay características que son de detalles y por eso es que yo les digo que es importante nosotros tener una observación constante con estos niños. Entonces, entre los signos y los síntomas encontramos alteraciones cuantitativas de la comunicación y cualitativas de la interacción social, dificultades para la conversación recíproca, es decir, ellos te pueden decir, hola, ¿cómo estás? Sí, te pueden decir, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú cómo vas? No te contestan nada más. Y de pronto le dices, Eva, te estoy hablando. Ah, sí, no es tan fluida porque ellos tienden a tener una dificultad para esa interacción social, que es una de las características que usualmente, que es la parte psicosocial, usualmente es lo que más se les empieza a alterar y es donde más nos damos cuenta por la falta de atención hacia los estímulos que los rodea, pero también la falta de motivación ante el estímulo, por ejemplo, de la voz de la mamá, que la voz de la mamá, cualquier niño pues se motiva y se mantiene alerta cuando escucha esa voz. Dificultades en conversaciones recíprocas y socioemocionales. Mirar y escuchar a otros, aceptar negativas, ellos no toleran la frustración, ellos no toleran que le digan no, flexibilizarse, entender puntos de vista, también se les dificulta. Usualmente estas son las características como que nosotros podemos ir percibiendo a grosso modo, porque bueno, nosotros no sé, nosotros no somos los especialistas a cargo para de pronto llevar a cabo los exámenes como tal, pero cuando nosotros cogemos un diagnóstico y podemos saber de que el diagnóstico dan unas características para llegar a él, es donde nosotros identificamos por qué de ese diagnóstico y por qué está en ese nivel y por qué está en ese tipo de trastorno, ¿ok? Eh,
predecir acciones, no perciben si hay interés del oyente, inversión predominal, ecolalia, usan palabras extrañas o significados arbitrarios, alteración de la prosodia, perdón, plano. Es decir, cuando yo tuve un paciente que él no, o sea, él no hablaba fluido, pero decía muchas malas palabras. O sea, por decirle algo, le voy a poner un ejemplo, pues aquí y me disculpan, vamos a ir al parque porque vamos a empezar a utilizar y a identificar el medio ambiente. Entonces me decía, aquí en la jerga de nosotros, acá en La Costa, en Cartagena, en Colombia, pues por lo menos, eche, no joda, yo no quiero ir, ¿qué te pasa? Sí, que le decía, pero ¿por qué se le facilita decir este tipo de cosas y se le dificulta una habla fluida? O sea, ¿por qué ciertas palabras no ni siquiera las alcanza a pronunciar? Pero estas palabras tan agresivas, tan imponentes, por decirlo así, pues realmente hasta feas, porque crean un impacto de interés en él. ¿Sí? Porque estas palabras tan agresivas crean un impacto ante él y así se comunicaba en todo momento. Entonces empecé a ahondar en este tema y me di cuenta que el nene estaba en una situación de que los padres estaban separados y él pasaba mucho tiempo con el papá más que con la mamá. Y el papá, esa era su forma de hablarle cuando se desesperaba, cuando el niño entraba en la crisis. Entonces, como a él le creaba un impacto tan fuerte a nivel mental, la forma y las palabras, y el papá siempre se las decía, fueron las palabras que él fue aprendiendo. Entonces yo decía, oye, qué bonito sería de que ese papá, en vez de utilizar esas palabras, pudiera utilizar otras que fueran más funcionales para el aprendizaje de su hijo. Entonces, hasta qué punto nosotros podemos lograr que un niño consiga suplir o avanzar en ciertas necesidades y que tanto impacto yo como papá o como mamá de forma positiva o negativa ante este proceso terapéutico, ¿no? Efectivamente el niño estaba en terapia, estaba conmigo y estaba con la fono. Bueno, nosotros hacíamos, y estaba en ocupacional también, y así, cuando hacíamos las reuniones decíamos, pero ¿cómo es posible que él, porque hasta pensamos, estaba con la fono porque pensamos que tenía problemas, venía problemas auditivos y estaban haciendo pues todo el tema del habla, y nos dijo, no, es que él sí él pronuncia bien, lo que pasa es que la estimulación, como apenas pensamos que es una condición, no lo estimulamos mucho desde casa y le dejamos todo a los terapeutas. Entonces eso hace que el niño pues también haya como una fractura o no, no hablemos de fractura, como una falta de continuidad y que realmente no hay un estímulo y una motivación desde casa, sino de cosas que no son funcionales. Es decir, un niño con esta condición, de cualquier tipo de condición de aprendizaje, no puede escuchar o no podemos ser tan repetitivos en palabras que no son funcionales para él, porque desafortunadamente son las primeras que va a aprender. Entonces, es importante tenerlos en cuenta. Encontramos movimientos y gestos no congruentes, no responde a su nombre usualmente, ansiedad, cambios del entorno nuevo, demasiado estimulante, por lo menos quedarme en una reunión o una fiesta en su casa por un cumpleaños, eso a él lo va a alterar siempre, no se lo va a disfrutar, el contacto físico es sumamente pobre y siempre él trata de imponer su voluntad. Los que vayan teniendo preguntitas o las dejamos para el final, pero bueno, entonces quiero mostrarles otras dificultades y las fortalezas y habilidades. Ellos son sensibles a la luz, son sensibles al ruido, y él les explicaba que ellos tienen una sensibilidad auditiva más fuerte que la de nosotros, problemas de integración sensorial, inestabilidad emocional y ansiedad, manejan mucho la ansiedad, algunos se comen los dedos hasta, perdón, se comen las uñitas hasta el pegue, otros pueden que lloren demasiado, lloren mucho, usualmente los nenes que
que no tienen la habilidad del lenguaje, de hablar o de la forma de comunicarse o que le entienda. Son niños que lloran mucho, por lo menos llegó a las 8 de la noche y es la hora donde papá se acuesta con él a dormirlo y no puede hacerlo y entra en ese llanto y en esa ansiedad demasiado fuerte, que tenemos que hacer contingencia inmediatamente para que no entre en la crisis. Pueden experimentar problemas de sueño y digestión. Ciertos alimentos no son funcionales para nuestros niños. Nosotros tenemos también que identificar un listado de qué alimentos se debe consumir o no, porque partiendo de la alimentación, creo que ayer lo hablábamos, también es la mejoría o el avance o el retroceso de ese niño, porque la alimentación es la que ayuda también a nutrir todo ese cerebro, todo ese sistema nervioso y obviamente pues a intentar todos los métodos para que concilie el sueño, las horas prudentes y que el cerebro pueda descansar, porque a veces están dormidos, pero el cerebro no descansa porque el sistema nervioso les está trabajando. Fortalezas y habilidades, inteligencia por encima del promedio de 46% de los niños pueden ser capaces de aprender cosas con detalles y recordarla durante periodos súper largos. Es decir, hay algunas veces los colores que yo les hablaba ayer, que porque es importante utilizar los neones. El neón tiene un impacto mental que recuerden que yo se lo notifiqué ayer y que adicional en estos niños es de tanto agrado o de tanto empatía y gusto, por decirlo así, que ellos, si ustedes le dibujan una letra A del color, un color que a ellos les encante, un neón que a ellos les encante, ellos van a recordar esa letra por muchos periodos. Entonces, eso también es una estrategia y una forma de nosotros ir enseñándole a estos chicos, ¿ok? Tienen un aprendizaje visual y auditivo muy marcado, pueden mostrar excelencia en matemáticas, ciencia, música. Eso hay que ir identificándole cuáles son los fuertes que ellos realmente manejan. Como comorbilidad del TEA es del 10 al 15%, se ha identificado una anomalía cromosómica, un defecto de gen, único y u otro síndrome genético. Esto es una de las causas que han descubierto y que de pronto pues es un porcentaje muy mínimo, porque si saben es de 10 al 15, pero esto es el espectro autista, esto es un abanico de posibilidades. También hay una asociación de alteraciones de tipo metabológico, deficiente intelectual, epilepsia, trastorno del sueño, TDAH, trastornos de ansiedad, depresión, tics, síndrome de Tourette y trastornos del lenguaje. Hay que tener en cuenta que cuando nosotros evidenciamos algún tipo de trastorno, hay que hacer una evaluación muy minuciosa en ese, y siempre se lo voy a repetir, en ese proceso de embarazo de la mamá. Hay que saber cómo fue ese proceso de embarazo, si fue un niño deseado, si fue un niño que de pronto la mamá intentó en varias ocasiones tener intentos de aborto, por ejemplo, si no hubieron los medicamentos necesarios o todas las vitaminas necesarias como el ácido fólico, como el calcio, cómo estaba la mamá con la hemoglobina, si tenía presión alta, si en algún momento pues tuvo que tener un susto, por ejemplo, todo ese tipo de detallitos que de pronto, hombre, sí, a mí me parece que yo una vez iba saliendo y vi un sapo y me metí un susto. Ah, ¿cuántos meses tenía de embarazo? No, tenía como unos 3, 4 meses, unos dos, entre los 2 y 3 meses por ahí. Entonces uno empieza enseguida a buscar eso que yo les mostré ayer, que se estaba formando en ese momento, por qué se dio, en qué parte del cerebro estábamos en esa etapa. Bueno, en fin, todo ese tipo de cosas son detallitos que nosotros deberíamos de tener en cuenta para tener una claridad más asertiva sobre todo lo que el nene está padeciendo. Factores de riesgo, varón, antecedentes familiares de primer grado con TEA o con problemas cognitivos, social, comunicación o algún tipo de conducta autista y otro tipo de trastornos asociados con frecuencia al TEA, síndrome cromosómico X, frágil, que fue el que nosotros estudiamos ayer, esclerosis tuberculosa, trastorno de Tourette y epilepsia. Ok.
Este trastorno se clasifica según el apoyo por áreas. Puede tener áreas con apoyo y otras áreas con apoyo sustancial. Esto disminuye pues la discriminación, eh, obviamente pues sea más inclusiva. Entonces aquí vemos más o menos todo lo que el espectro autista entre el 2022 y 2023 es un modelo dimensional que tenemos. Si necesita apoyo muy sustancial, necesita apoyo sustancial o necesita apoyo. Entonces, todo esta, vamos manejándolo entre las necesidades que veamos, por lo menos cuando maneja mucha dificultad para el lenguaje, interacción social, intereses restringidos, conducta repetitiva. Partiendo de esos modelos, de esos signos y de esos síntomas, nosotros vamos, no, es que este niño sí puede ser, puede tener un TEA, pero puede ser un poco más funcional. ¿Sí? Entonces vemos por qué, porque vemos que puede escribir solito, que va al baño solo, que se le dificultan algunas cosas en el aprendizaje, pero en otras sobresale también. Entonces ahí vamos nosotros generando como unas ideas, un panorama de en qué estado está el niño, pero vuelvo y digo, de todo necesitamos estudio, de todo necesitamos activación de ruta, de todo necesitamos un diagnóstico con los especialistas, pero nosotros como estamos con ellos todo el tiempo, nosotros somos como ese foco, como esa luz de número uno, donde uno dice, oye, a la mamá, vamos, necesito hablar contigo, cómo está, cómo se comporta en casa, no, que él a veces camina en punta, pero yo lo bajo y él vuelve a caminar normal, cada cuánto camina en punta, ¿no? A veces cuando corre del cuarto a la sala, por ejemplo. Ok. ¿Y qué más? No, a veces veo que se queda paradito solo y se va la atención que le estoy hablando y le estoy llamando por su nombre y no me contesta. Profe, yo creo que él tiene como problemas auditivos y lo mandan al fonoaudiólogo y está súper bien en los exámenes. Entonces hay que ir siempre ahondando en cuáles son las características y ahí podemos darle las dimensiones. Entonces, entre las características cognitivas, difusión ejecutiva, es un patrón de rigidez cognitiva, dificultad para inicio, cambio de tarea, siempre está alterado, control de impulso. Si quieren cogerla así y reventarla, pues la van a hacer, ¿sí? Usualmente hay que tener en cuenta, por eso es importante los diagnósticos y las evaluaciones, porque hay TEAs que tenemos con doble, o sea, con no solamente el TEA, sino que lo acompaña otro diagnóstico. Entonces, hay que manejar, bueno, tiene el TEA, pero ¿por qué está tan impulsivo? ¿Por qué se para y se sienta y va y hace una cosa y hace la otra y no se queda quieto? De pronto es una hiperquinesia, por ejemplo. Entonces vamos y averiguamos cuáles son las características de la hiperquinesia. Ya me di cuenta que son movimientos involuntarios y repetitivos, que, claro, esto hace parte o sea, está aleado, o sea, es separado la condición, perdón, el diagnóstico, pero tiene unas características, es decir, debe tener TEA otro diagnóstico. Bueno, entonces ahí es donde nosotros empezamos a hacer esa socialización con los papás. Él se mantiene sentado en casa, ¿cuánto tiempo? No, pero fíjate que yo le entrego la tablet y se queda ahí. Hay que tener en cuenta que los medios magnéticos, el teléfono, la tablet como el televisor son perjudiciales para los procesos de los niños. Hay que invertirle más tiempo en los temas ocupacionales, estimulación, del arte, la música, para que ellos puedan pues tener un avance en sus terapias. Y hablo de terapias desde casa porque realmente a veces solamente el desgaste de la terapeuta que está por fuera y de pronto le contratan a una que esté siempre permanente en la escuela, pero cuando lleguen a la casa, como los papás buscan la forma mínima para poder lidiar, entonces le dan una tablet o le dan el computador o le dan el teléfono y se pueden durar ahí horas y horas y horas y horas y horas y como son programas o una actividad o un programa o alguna muñequitos que les guste, entonces eso duran horas y horas y entonces ahí estamos generando una afectación en el sistema nervioso y eso usualmente los papás no lo entienden porque para ellos es más fácil pues dejar al niño horas allí y ellos desgastarse menos. Entonces rendimiento en las pruebas de prestar atención al detalle, canales visuales,
motores más precisos, auditivos verbales, cuando el procesamiento no es correcto, la respuesta se altera, evidentemente, las dificultades cognitivas sociales entre los 3 y 4 años no desarrollan mentiras, es decir, usualmente son muy espontáneos y en la parte cognitiva social, aunque se les dificulte el tema de la socialización, siempre ellos tienen un referente de empatía y es con la persona, con el par que más quieren estar, con la persona que más quieren estar al lado, por lo menos si tienen mucha empatía con las profes, quieren estar sentados arriba de las profes, las jalan, no permiten que las profes hagan actividades con otros niños o abracen otros niños. Entonces la dependencia se vuelve, se aumenta más porque ellos ven esa imagen como algo de protección para ellos y se ponen en esa posición pasiva para que siempre tener el contacto y que ella no los deje solos. Pero eso es un riesgo porque creamos dependencias innecesarias. Ceguera pues emocional social, dificultades de reconocimiento y procesamiento de las emociones propias, distribuyen mayor hostilidad a situaciones neutras, más evitaciones y agresivas. Es decir, cuando todo este tipo de cosas y de características aparecen en ellos es porque están generando una frustración. Usualmente son los niños que no se pueden comunicar abiertamente o que usan palabras muy cortas y muy limitantes para ellos expresar realmente su necesidad, lo que requiere. Entonces, como a veces no lo entendemos, ahí es donde empieza ese proceso de agresividad y de obstinamiento porque no pueden explicar lo que quieren y lo que les está pasando. Entonces, eso también es bastante importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Vámonos con el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Antes de traer eso, quiero hacerles una pregunta. Me pueden poner por acá. ¿Hasta aquí van entendiendo? ¿Tienen alguna pregunta? Díganme sí, sí, sí. Me pueden decir por mensajería si tienen alguna pregunta para ahondar entonces el próximo. Ah, bueno, en el chat no hay nadie. ¿Está todo bien hasta el momento? ¿Entendido hasta aquí? ¿Podemos pasar al siguiente? ¿Qué me dicen ustedes? No tienen ninguna pregunta. Ok. Si callamos, otorgamos. Ok, entonces vamos para el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Sabemos que este trastorno es muy frecuente en niños y adolescentes que tienen una base neurobiológica de origen cerebral, que se muestra en una sintomatología de inatención, hiperactividad o impulsividad. Vamos a ver, aquí me anotaron algo. Bueno, Natasha, vamos a tener esa pregunta allí y ya te la resuelvo cuando finalicemos media horita antes, ¿ok? Vamos a tenerla allí esa pregunta y ya te la respondo, claro que sí. Ok. Es de origen, bueno, en su base de origen cerebral y se muestra en síntomas de inatención, hiperactividad e impulsividad. ¿Ok? Vamos a ver algunos de los signos y síntomas de este trastorno. 3 rasgos de comportamientos característicos. La primera, pues obviamente es la inatención. Hay chicos que realmente vienen con un proceso de inatención y no necesariamente deben tener el trastorno. Inatención, ¿por qué? A los temas de aprendizaje, por la falta de estimulación temprana desde casa, ¿ok? Entonces, esa falta de estimulación temprana desde casa hace que los chicos no tengan motivación para el tema del aprendizaje. Entonces, no estamos hablando de algún trastorno, podemos estar hablando de algún déficit en cuanto al interés de aprender.
pero vemos que cuando empezamos a reforzarlo, ellos empiezan a tomar la motivación y empiezan a adquirir el conocimiento. Entonces, ahí también, por eso siempre les digo, el contexto familiar es la base para nosotros hacer la primera observación. La observación inicial es esa interacción con los papás y de ellos observar cómo es el manejo que ellos les dan ante la interacción con los niños. Eso se da uno cuenta hasta en la forma como lo entregan a la escuela. Entonces, vemos que esta inatención cuenta con dificultades para enfocarse, siempre está disperso, siempre está en temas en cuanto a su parte de aprendizaje, en errores constantes, es muy desorganizado, no hace gestión del tiempo y le da igual no hacer la tarea, ponerse a jugar primero y luego la inicia, pero no la termina. Manejan también los olvidos, se les olvidan las cosas con mucha facilidad. De hecho, no se le puede dar más de 3 o 4 órdenes juntas, por lo menos ves a la tienda y cómprame, ves a la tienda y cómprame arroz, cebolla, tomate, aceite y te traes una gaseosa. Te van a traer 2 cosas nada más, las otras se le van a olvidar. ¿Sí? Y por eso es que usualmente siempre se debe utilizar el tema de que ellos escriban. En medio de la escritura, de escribirle las cosas, ellos empiezan a ir haciendo un tema de agilidad en cuanto al estar atento, que eso es lo que tienen de traer, aunque se les tenga que escribir. ¿Ok? Entonces, los niños con TDAH solo tendrán dificultades en la atención sostenida. ¿Ok? Y manejan la hiperactividad, que es uno de los factores que en ocasiones los muestran o se proyectan eh, con un rechazo ante sus pares y ante la sociedad, por decirlo así. Porque como mantienen tan activos, eso molesta, genera un malestar y te torna el ambiente del salón o del espacio pedagógico hostil, porque van a haber niños que realmente son indisciplinados y no tienen el trastorno, que van a imitarlo. Entonces es allí donde se comienza todo ese proceso de saturar el salón y saturar el espacio de aprendizaje, y ellos eso les agrada porque están haciendo el objetivo que ellos en el momento quieren expresar y no porque lo hagan de forma voluntaria. Ojo, estos son acciones de forma involuntaria por su mismo trastorno. Entonces, por eso es que yo siempre digo que uno tiene que hacer la pedagogía. La primera inclusión que uno tiene que hacer después de la familia son los compañeros del espacio de aprendizaje de estos chicos. Saber que no podemos imitarlo, que no podemos seguirlo, sino todo lo contrario, que tenemos que hacer una ayuda para que se dé una autorregulación en el momento que se genere esa conducta, ¿no? Bueno, se mueven sin ninguna finalidad, ellos pueden estar de pie, se paran, corren hasta el fondo y se devuelven, le quitan el lapicero, el lápiz al compañero, le cogen el cuaderno y se lo tiran en el suelo. Entonces, bueno, hace parte de todo este proceso, pero también para generar un poco de atención, por decirlo así. En cuanto a la impulsividad, actuar de manera no planificada, es decir, ellos no crean que son impulsivos porque ellos quieren ser impulsivos. A veces no tienen ni siquiera en cuenta las consecuencias que puede haber si cogen y le tiran un zapato al compañero, que le pueden golpear, un ojo, etcétera. Ellos no dimensionan ese tipo de riesgo, precipitación, dificultades también en las metas a medio, largo plazo, son súper impacientes, no guardan los turnos, interrumpen, o sea, te está dando la clase y son los que se paran y empiezan a hablar. Todo este proceso es desgastante cuando no se va, o sea, cuando no tiene, perdón, cuando no se tiene al alumno en terapia. Otras características asociadas, sentimientos de culpa. Ellos manejan mucha inferioridad, mucha baja autoestima y pueden provocar alteraciones depresivas. ¿Por qué? Por el rechazo social. Porque adicional en todo, siempre están comparándolo con los otros niños del núcleo familiar
¿Y tú por qué no puedes aprender? ¿Y tú por qué no te puedes quedar quieto? ¿Y tú por qué? ¿Y tú por qué? ¿Y tú por qué? Entonces pasan toda la vida recibiendo cosas negativas por ese comportamiento que al final del día, pues ellos se sienten en una condición de minusvalía, por ejemplo. Ellos se sienten menos, con menos capacidades los pares y los compañeros y los primitos y los hermanitos que los rodean. Entonces, como siempre, él es el foco de la mala conducta, él es el foco negativo de la casa, esto genera eh, estas alteraciones depresivas y hay que tener mucho en cuenta porque depresivo no es solamente porque llore, ¿sí? Sino que actitudes que tú ves que él está tomando como un mecanismo de defensa frente a lo que está pasando a nivel mental. Problemas en el manejo de la ira y regulación de las emociones. Hablamos de las fortalezas, son súper espontáneos, son entusiasmo, son muy creativos, altamente activos e incluso tener una gran capacidad para trabajar que puede ser importante en un factor protector, porque si yo sé que es que él, listo, tiene el TDAH y tiene falta de atención, pero le gusta dibujar, yo le armo sus temas pedagógicos con dibujos y él va a pasar todo el día dibujando, va a aprender, se va a estar calmado porque es algo que le genera atención y yo voy a poder hacer una buena espacio en mis clases. Entonces, por eso es importante buscar cuáles son sus fortalezas, qué le gusta, pero cuando a mí me dicen, no, es que no veo, no siento que no le gusta nada, entonces ahí se nos dificulta un poco porque en medio de todo ese caos que a nivel interno ellos viven, porque es un caos que ellos viven, hay que buscar dónde podamos tener una terapia ocupacional. Importantísimo, ellos deben tener una rutina de física, ellos tienen que hacer ejercicio, sacarlo todos los días a manejar una bicicleta 1, 2 horas, no importa. Venir que ellos vengan cansados, no es que se les vaya a bajar el nivel, pero como el cuerpo se empieza a cansar, el sistema nervioso empieza a y ellos pueden buscar el tema para dormir de pronto más temprano, pero es por la actividad física. Ahí se va evaluando partiendo, perdón, del proceso y las necesidades que el niño vaya teniendo. Entonces hablamos de unas causas que es importante que tengamos en cuenta. Son patrones hereditarios del TDAH, pues está evaluado el 75% de los casos, genes implicados regulan los neurotransmisores, dopaminergia, serotoninergia, noradrenalina, que es lo mismo, y todos otros que regulan las proteínas implicadas en la exotisosis. Entonces, ¿por qué hay que tener en cuenta esto? Cuando nosotros hacemos las remisiones y van a un proceso de exámenes médicos. Es lo que primero se evalúa, luego del médico general que le haga los exámenes y de pronto consiga algunas alteraciones en lo que él ve pertinente enviar, ahí mismo se empieza a hacer las remisiones a los especialistas. Alteraciones en los neurotransmisión, en el TDAH, difusión en el cortez prefrontal y en otras áreas corticales y subcorticales asociadas a este. Comunicación entre sí mediante la dopamina y la noradrenalina y estas moduladas por la serotonina. Entonces, todos estos detallitos que a veces nosotros realmente ni siquiera a veces tenemos en cuenta es lo que a veces aumenta el tema de la hiperactividad. ¿Ok? Hablamos del diagnóstico en el DSM-4, persistente atención. Estas son las características que el DSM-4 apunta para este diagnóstico. Persistente, intención y o hiperactividad, impulsividad, interfiere con el funcionamiento o el desarrollo. Es decir, que el manejo tan elevado de la actividad y lo impulsivo del chico le está generando el no aprendizaje en el espacio pedagógico, ¿ok? Síntomas de inatención o hiperactivo impulsivo antes de los 12 años, ¿ok? Síntomas de inatención o hiperactivo impulsivo en 2 o más contextos, porque hay que tener en cuenta si solamente él se comporta así en la escuela y no en casa.
porque puede ser que está pasando algún episodio o algunas situaciones de maltrato, de violencia, de abuso, llámese sexual u otro tipo de abuso, y esto está afectando de tal manera su conducta que como en casa no puede revelarse, lo hace en la escuela, ¿ok? Y lo hace en la escuela porque allá de pronto no le pegan, no lo maltratan, no lo abusan. Entonces un espacio para él liberarse de toda esa opresión y de todo lo que está viviendo. ¿Ok? Entonces, eso también debemos de tenerlos en cuenta, que esa conducta se debe presentar en dos o más contextos, para no decir, si es que realmente ese es su comportamiento. Pero si está condicionado a un solo contexto, eso hay que evaluarlo más del área de afectación en algún proceso mental que el niño venga sufriendo o algún maltrato o alguna situación o novedad. Pruebas claras que síntomas interfieren en el funcionamiento social, académico y cuando somos adultos, pues laboral. Síntomas que no se producen exclusivamente durante el curso de esquizofrenia u otros trastornos psicóticos y que no se explica mejor por otro trastorno mental, es decir, el estado de ánimo, trastornos de ansiedad, disociativo, de la personalidad, por intoxicación, por la abstinencia de sustancias, etcétera. Todo ese tipo de cosas hay que tenerlas muy claras al momento de, también, pues cuando nos llegan los diagnósticos. Bueno, las causas, trastorno multifactorial de origen biológico genético a nivel de transmisión de cerebro, causas ambientales principalmente pre y perinatales, hay interacción epigenética, es decir, presencia de algunos genes que le están afectando, que le afectaron pues en el tema del neurodesarrollo, la sensibilidad individual a determinados factores ambientales, vulnerabilidad en cuanto a todo el proceso de su desarrollo, patrones de herencia, el 75% de los casos, genes implicados regulan los neurotransmisores, dopaminergia, lo que ya hablábamos en las diapositivas anteriores. Quiero hacerles una pregunta. ¿Me puede habilitar el micrófono, por favor? Ya están habilitados. Bueno, quiero hacerles una pregunta porque quiero que esto les quede bastante claro. Resulta que cuando nosotros manejamos un concepto sobre los niños que son, eh, que desde niños son bastantes activos y empezamos, vemos que crecen y crecen en unas condiciones, unas conductas bastante, hombre, que uno no se explica el por qué tomaron de pronto esos comportamientos tan agresivos. Yo quiero que usted me diga cuál es el concepto o qué concepto nosotros sabemos sobre los antisociales y los disociales. Quiero que abran el micrófono rapidito o me lo escriban por los mensajes. ¿Qué es una persona antisocial? Lo que sepamos, no lo busquemos, lo que sepamos. ¿Quién quiere responder? Ok, Catherine. Puedes prender el micrófono, yo creo que estás habilitada. Aló, Ahora sí te escucho. ¿Cómo buenas estás, noches. Catherine? Muy bien, gracias. Pues ¿De, bueno, el de dónde concepto estás conectada? desde Ibagué.
Ay, súper, qué chévere. ¿Cómo te ha parecido hasta aquí la capacitación? Pues apenas ingresé hoy, estoy con ganas de saber qué vieron ayer, pero súper. Ok, me alegra, eso es lo importante. Bueno, Katherine, Sí. quiero saber qué sabemos de las personas antisociales. A ver. Bueno, el concepto que tengo de la persona antisocial es esa persona pues que le cuesta estar en grupos, que le cuesta salir a socializar, ¿no? Que es más de estar solo, de sus intereses solo. Y de Ok, del disocial es más bien pues el trastorno de conducta, ¿no? Cuando ya hay pues como un patrón de comportamiento y pues más vas por ese lado, ¿no? De las normas sociales y demás. ok. ¿Alguien tiene otro concepto? Gracias, Katherine. ¿Alguien tiene otro concepto? Eh, que levante la manito y yo la habilito porque quiero escucharlas hablar a todas y a todos los que están acá. Aquí me están escribiendo, pero quiero escucharlos. Siempre me escuchan a mí, yo no los escucho a ustedes. Quiero escucharlos, a ver. ¿Quién más se atreve? Vamos a ver quién está por acá, que levantó la manito. Ok. ¿Nadie más tiene otro concepto? Bueno, vamos a ver aquí los mensajes. Bueno, aquí dice Luz Mila. Dice, es una persona que no se adapta a la sociedad en ninguna de las formas. Luz Mila, yo quiero que tú me digas cuando tú hablas de no adaptarse a la sociedad, ¿a qué hace referencia? Cuéntame. Luz Mila está por allí. Cuando nos hablamos de no adaptación a la sociedad es, escríbemelo si no quieres hablar. Ok. Antinegado a la sociedad, no acepta interacciones, pero sigue reservado ante la misma. Ok, ok. Bueno, no es sociable, es tímido, dice Luzmina. Bueno, resulta que este concepto quiero que se lo lleven muy claro porque nosotros a veces expresamos, no es que este niño es antisocial, no es que esta persona es antisocial. Resulta que el disocial es cuando es ese niño menor de edad, es el menor de edad que empieza con conductas agresivas que atentan o disocian en la sociedad. Es decir, esos niños que ven un perrito, por ejemplo, un perrito en la calle y cogen una aguja y empiezan a apoyar al perrito, que están jugando con los pollitos y degollan al pollito por la cabeza, que cogen al vecino y le echan la basura, el vecino en la puerta todo lo que disocie a la sociedad, lo que atente, lo que haga daño a la sociedad cuando son menores de edad. Los antisociales son aquellos delincuentes, son los psicópatas, son los asesinos, son los pedófilos, todo eso que atenta. Anti viene de atentar contra la sociedad, pero son adultos. Esos menores de edad son los que, bueno, acá en Colombia se decía son menores, que, bueno, son delincuentes, pero son menores y los tienen en una cárcel de menores. Y los antisociales son todos esos delincuentes que optan o manejan conductas que atentan contra la sociedad. ¿Sí? Eso quiero que lo tengan súper claro. Lo que hablamos de que no les gusta socializar son los asociales. ¿Sí? Asociales son o los introvertidos, ¿sí? Que son tímidos, que pues les cuesta de pronto hacer nuevas amistades, ¿sí? Entonces, y también pues los asociales son los que no disfrutan mucho estar donde hay mucha gente, donde también es una condición, viene de la parte mental, eso viene desde niño, de pronto son niños que
los regañaban de tal manera o no les daban mucha importancia a lo que ellos decían o los mantenían. Entonces viene el extremo, los mantenían muy protegidos, muy sobreprotegidos, todo se los hacía. Entonces no tienen esa confianza y se les limita poder ellos abrirse a generar nuevas amistades. ¿Quedamos claros hasta allí? ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda sobre esto? Porque sí me gusta que vayamos pues y como cerrando. Bueno, vamos entonces con los rasgos psicosociales del TDAH. ¿Sí entendieron todos? Ok. Vamos con los rasgos psicosociales. Encontramos los estilos educativos, la falta de control y rechazo. Hola, Katherine, qué bueno que prendan la cámara para no sentirme tan sola en la sala. Gracias. Ok, la falta de control y rechazo, predomina la ausencia de supervisión y afecto, vinculación y autocontrol y alta impulsividad, falta de control y supervisión, y si hay afecto pero no supervisión, provoca una conducta inmadura, y cuando te hablamos de inmadura es que ocasiona demasiada dependencia, y la dependencia hace que atrasen todos los procesos. Por eso nosotros como docentes, sobre todo cuando manejamos primera infancia, los nenes en esa condición son súper manipuladores. Hay que trabajar siempre las normas, las reglas, siempre están en una condición de víctima. Es que no quería, no, nosotros tenemos que entre las medios de su condición ponerle las normas y las reglas y que no son negociables y que se deben hacer, porque ahí donde nosotros impactamos a nivel mental de ellos, que ellos tienen que autoexigirse para poder lograr cumplir con las normas y las reglas. Hay muchos niños con TDAH realmente que son tan rechazados a nivel social que cogen conductas delictivas, que cogen el tema de consumo. ¿Por qué? Y les voy a explicar esto desde la parte mental. Resulta que los chicos que manejan un TDAH, como son tan impulsivos, hiperactivos, y le tienen poco interés a la parte cognitiva, es decir, aprendizaje como tal, y poco interés porque ellos sienten que no tienen la capacidad, es decir, no entiendo y no entiendo, y en muchas ocasiones estamos hablando de un chico que no recibe terapia. Entonces, ¿qué pasa? Ellos hacen una transferencia, ojo, ellos hacen una transferencia siempre a mantener una adicción sobre algo o una dependencia. La palabra no es adicción, la palabra es dependencia sobre algo. Hay muchos que se vuelven obesos, ¿sí? Porque crían adicción a qué? O dependencia a la comida. Otros toman el tema de la droga, otros toman el tema del alcohol. Por eso es que nosotros, cuando identificamos eso desde muy temprana edad, empezamos las terapias ocupacionales, los metemos en deporte, les empezamos a estimular, lo empezamos a motivar con el tema de aprendizaje para cambiarle un poco, que sus dependencias no sean hacia las cosas negativas, porque, por ejemplo, si una familia no tiene el recurso y la EPS no nos da la facilidad para que este niño entre a una terapia, por ejemplo, lo primero que hace es desescolarizarse. Lo primero que hace la familia, no, ya estoy aburrida de las quejas, no sé qué, lo voy a sacar del colegio. Entonces, son chicos que los dejan, como yo siempre les decía, haciendo los mandados, empiezan en las esquinas. Entonces, cualquier persona, como ellos tienen todas esas características que vimos, baja autoestima, falta de confianza en sí mismo y todo ese tipo de cosas, entonces es mucho más fácil para una propuesta de pronto inadecuada de conducta de consumo, la van a tomar con facilidad porque su misma condición lo va a llevar a eso. Apenas ellos prueben un tema de droga o de alcohol, se quedan fijados y crean esa dependencia hacia la sustancia, hacia la comida, hacia la droga, hacia cualquier tipo de cosa. Y también hacia la vida delictiva, ¿ok? Entonces, allí es donde nosotros decimos, ¿en qué momento se permite que esta persona en esta condición tome esta actitud? Resulta que cuando ellos están en ese proceso de pronto de consumo, ellos se sienten en un tema de poder mental que no lo tienen en su vida cotidiana, porque recordemos que ellos desde niños vienen estigmatizados, en la familia vienen rechazados, eres el dolor de cabeza, todo el mundo me pone quejas de ti, ¿hasta cuándo te vas a quedar quieto? Y entonces nosotros como docentes
a veces no buscamos el guiar a la familia, ¿sí? Sino, vamos, yo soy muy enemiga de estar poniendo muchas quejas, porque en medio de esas quejas obstinamos mucho el papá y entonces creamos una versión tanto como para mí como docente, como para el niño en su condición, y les toman un fastidio tremendo y ya no sé qué hacer contigo. Entonces, ese tipo de cosas hace que empiece una afectación a nivel mental y los niños cojan unas conductas que realmente no son apropiadas. ¿Ok? Entonces, usualmente son irresponsables, son agresivos, la psicopatología de los padres también es muy importante, evaluar la influencia genética, usualmente este es un tema genético, de hecho en el CISPRO, que es el programa acá donde yo certifico personas con discapacidad, siempre me piden cuál es la causa y usualmente la causa siempre es causa genética, ¿sí? Pero también tiene una influencia ambiental. ¿Ok? Hay factores de riesgo en el cuidado de los niños y mayor probabilidad de generar un apego inseguro, lo que yo les estaba explicando. Crían ese apego, esa dependencia sobre la persona inadecuada que hace un impacto sobre su conducta que en vez de mejorarla lo que hace es empeorarla. Y esos niños, así como a ellos les gusta manipular, son fáciles de manipularlos. Eso es importante que lo tengamos claro. Niños con apego, porque obviamente manejan una inseguro o situaciones de privación extrema, han mostrado también tasas elevadas del TDAH en esas condiciones. Bueno, aquí hablamos de algunos trastornos de neurodesarrollo específico que afectan el aprendizaje, ya hablamos del autismo, el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, niveles que se clasifican en los criterios diagnósticos y las causas genéticas, que son más o menos las características de estos dos trastornos. Trastornos del lenguaje, trastornos específicos del lenguaje, aquí vemos pues ya ahondando un poco más en el tema del trastorno del habla, ahí encontramos la articulación, la dislalia, la disartria, la diglosia, trastornos de la fluidez. A veces, ayer hablábamos, no sé si fue en esta clase, donde decíamos que a veces evaluamos que hay niños que para ejecutar la acción, comienzan a hacerlo demasiado lento. Y uno dice, este niño, ¿por qué es tan lento? Mientras que este lo hace en 3 minutos, este se demora 8 minutos, 10 minutos, obviamente en órdenes muy sencillas. Resulta que también hay que evaluar las ondas de información, cómo están llegando al cerebro. Y no es que tengan ningún trastorno, es que así son, o sea, las ondas van llegando de la información, va llegando de forma lenta. Y esto hace que la ejecución, cuando llegue al tema de ejecutar la acción, sea lenta, pero no es que tenga ningún trastorno, es que su condición, hay gente más acelerada que otra, hay gente que tú le dices cualquier cosa, 2, 3 horas, y enseguida se mueven y la hacen. Estas personas que manejan estos procesos de información con las ondas lentas, obviamente pues se van a demorar más al tema de la ejecución. Eso hay que discriminarlo, y eso solamente se sabe por, obviamente, procesos de evaluación. Dime, Catherine, yo creo que estás habilitada. No te oigo. Espérate un digo. Ya estoy habilitada. Eso que tú acabas de decir me parece muy importante. Una pregunta, ¿eso puede ocurrirle a un niño con TDAH? Cuando me dices Lo que me acabas de decir acerca de que procese lo que uno le dice más lentamente y así mismo lo ejecute, o solamente... Bueno, lo que te estoy diciendo de las ondas de información cuando llegan, Sí, usualmente lo puede tener también un niño con TDAH, por supuesto. Pero ¿qué ok. pasa? Que cuando hablamos de un niño con TDAH, el niño con TDAH, ahí se ve más afectada el tema de la atención. Por eso es que hay que hacer los exámenes pertinentes. Si es algo de las ondas de información para la ejecución, ¿ok? O son realmente por el tema de atención como tal. ¿Ok? Porque si tú me dices, bueno, es un TDAH sin atención, TDAH,
no TDAH, ¿sí? Entonces, ya podemos, bueno, es que él tiene un trastorno de déficit con hiperactividad. Ok, entonces hay que ver ese déficit que tanto es para la ejecución de las actividades. Me hago entender, para que él pueda, cómo él recibe las actividades. Por eso es que uno tiene siempre que reafirmar cuando tú mandas a hacer cuando tú das la orden, tú le dices, me entendieron o me prestaron atención, qué no entendieron, sí, ¿qué vamos a hacer? Es decir, cuando nosotros empezamos a preguntar, si entendimos, bueno, ¿qué fue lo que dijo la profe? ¿Ok? Entonces, ellos te tienen que decir, por lo menos, Pedro, tú sabes que tiene un trastorno, tiene el trastorno y tú, o has evidenciado, si no, tú le preguntas, Pedro, ¿qué quise decir? ¿Qué debemos hacer ahora? Profe, yo no entendí. Bueno, te lo voy a repetir. Vamos a hacer esto y esto y esto y esto. ¿Qué entendimos? Los otros chicos te lo van a responder, pero tu finalidad es que Pedro te lo responda, porque al momento que él lo manifiesta es porque lo está entendiendo. Pero entonces hay que evaluar cómo es la ejecución. Listo, entendió la orden, pero hay que ver mientras la onda de información llega a la ejecución, hay que ver qué tanto se demora. Y yo he tenido pacientes súper lentos que las mamás me los traen desesperados, pues, ojo, y son madres también que tienen unos cuadros de hiperactividad y se desesperan porque los chicos son lentos. Entonces, cuando tú eres súper activa, súper dinámica y te viene un niño con esta lentitud a la ejecución, ¿a ti qué haces tú? Tú te irritas, te desesperas, pero ¿por qué no lo haces rápido? Sí, mami, pero cálmate, lo estoy haciendo. Entonces, hay que respetar también los tiempos de cada persona y los tiempos de esta condición o de esta accionar de las ondas de información. Entonces, por eso nosotros es importante que eso lo empecemos a ahondar, pues, obviamente cualquier proceso del neurodesarrollo te lo puede decir. No, lo que pasa es que las ondas de él son más lentas, pero no es que tenga ninguna dificultad, sencillamente que él se toma su tiempo porque es el tiempo que dura la información en llegar, o sea, solamente es eso. Entonces hay que tenerlo también en cuenta. Trastorno del lenguaje, expresión mixta, receptivo, expresivo y de procesamiento. Bueno, vamos a dejar aquí y vamos a empezar con las preguntas, ¿ok? Vamos a empezar con las preguntas. No, espérate. Ok, aquí voy a abrir el chat y los que quieren hablar, pues me van diciendo. Bueno, quería hacerles una salvedad. No sé si ustedes vieron ahí entre los trastornos que estábamos hablando del lenguaje, la disglosia. ¿Quiénes saben cuál es la disglosia? ¿Y qué características? Ajá, exactamente. Muy bien. Entonces eso es más de origen bueno, no es neurológico, es más de exactamente. Muy bien, excelente. Entonces, bueno, vamos a ver si hay preguntitas por aquí, si tienen algún caso, si tienen algo. Bueno, aquí habían hecho una pregunta. Y yo dije, espérame, y yo te respondo. Buenas noches, TEA funcional. Dice, buenas noches, cuando es TEA funcional, pero su conducta es agresiva, no tiene figura de autoridad y cero pautas de crianza, ¿cuál es la manera correcta de abordar su comportamiento? Bueno, esto me encanta que me lo pregunten porque nosotros no podemos hacer absolutamente nada sin esa apoyo de la familia. O sea, si el niño no tiene un garante que lo enseñe o lo ubique en lo que realmente son las normas y las reglas, pues cerremos y vayamos. O sea, nosotros no vamos a poder lograrlo. O sea, porque el factor de protección y de educación número uno, de hecho la estructura mental primaria es la casa, es todos esos hábitos. Yo no sé si yo les mencioné ayer que en todo este tema de la formación hay 3 ámbitos que nosotros tenemos que trabajar con los papás. Y el primero es
la formación, la crianza y la atención. Eso lo dimos ayer. Recuérdenme, por favor. Bueno, formación, crianza y atención. ¿Qué es la formación? Y eso es una capacitación que sí o sí. Buenas noches. ¿Puede existir caso de TEA sin hiperactividad? Por supuesto que sí, totalmente. Por supuesto que sí, sí, señorita. La formación es esa figura que genera normas, reglas, principios, valores, buenos hábitos, es toda esa estructura positiva de reglas, o sea, de que hay que cumplir y son el tema de los deberes que ellos tienen, porque así como tienen derecho, tienen deberes en la casa y deberes que hacen parte de su integridad y sus necesidades, es decir, arreglar su cama, arreglar su cuarto, arreglar su ropa, esos son sus deberes, cumplir en el colegio, y sus derechos son suplir las necesidades básicas como alimentación, vestuario, etcétera, y que ya eso no lo sabemos. Entonces ahora viene la crianza, ¿ok? ¿Cuál es la crianza? La crianza es la persona que es aportadora, que es, mantiene pues un umbral de autoridad, pero es más aportadora que formadora. Sí, es esa mamá o ese papá que pasa todo el día trabajando y solamente trae el dinero. Entonces, por el dinero, pues obviamente está criando, porque está criando, está aportando por las necesidades. Entonces, eso es la diferencia. Y está la cuidadora, que son las abuelas, que son las nanas, y son que ellos solamente son cuidadoras. Nosotros no podemos depositarles a ella la responsabilidad de formar a los niños. Es decir, para ellos es más fácil, ellos andan pendientes a que la comida esté a tiempo para que coman, a que se bañen bien, por decirte, a que estén vestidos y a sentarlos en un televisor que pase todo el rato después que llegan de clase. Entonces, esas tres líneas, a veces nosotros, a veces como papás y como docentes debemos tenerla clara para saber cuál es la imagen que está ejerciendo ese papá y esa mamá en ese niño. Ah, es que solamente es crianza, porque es que solo aporta para las necesidades. Entonces confundimos ese tipo de crianza con formación y eso es totalmente aislado. Entonces, entre la formación tiene que haber una coherencia. Eso que me está preguntando sobre el niño que tiene TEA y que tiene que haber una coherencia. Hay padres que miman mucho, pero es porque quieren disipar el tiempo de calidad que les están quitando a los hijos. Entonces, el poco momento que tienen, ¿qué pasa? Empiezan a darle mucho amor, la cahuetean todo es sí, 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 no existen los no. Viene esa mamá que pasa formando todo el día en casa, tratando de que el niño se porte bien y ven que es rebelde. Entonces viene, ¿cuál figura va él a obedecer más? Pues a la figura que le está dándole todas las cosas. Y esta figura va a ser su enemiga. Y son las que le tuercen los ojos a la mamá y no te soporto y no sé qué, y salen gritando y tiran la puerta y sale el papá como el defensor. ¿Qué pasa con el niño? Pero ¿qué tanto puede hacer él para que te ponga así? Claro, porque él pasa en el tema del trabajo, a nosotros a veces nos toca trabajar y estar en casa. Entonces, esas dos labores, nosotros por eso cuando vamos a tener hijos, yo hago terapia de pareja antes del matrimonio y después del matrimonio. Y yo, cuando a mí me vienen antes del matrimonio, lo primero que los mando es hacer una prueba de sanguínea, de compatibilidad sanguínea, porque ahora se está viendo tanta cosa, y vaya a ver si son compatibles o no. Y cuando ya están casados, que están planeando tener hijos y llegan donde yo les digo, lo primero que ustedes tienen que hacer es establecer normas y reglas para ese niño, aunque parezca efímero. No, es sumamente importante porque mi forma de crianza es diferente a la de mi pareja. Y de pronto para él es normal levantarse y no lavarse los dientes enseguida, pero para mí eso es primordial. Entonces, esas dos choques, pero ¿qué pasa? No importa que no se lave los dientes, porque es que no hace parte de tu estructura, pero se hace parte de la mía. Entonces, ¿qué es lo que más le conviene al niño? Obviamente que se lave los dientes, o sea, es lógico. Entonces, tú empezamos a hacer esos acuerdos, porque son acuerdos, y esas normas se establecen en ese hogar. Ambos hablan el mismo idioma y son un éxito en la formación, porque si su mamá dijo no, es no, hermano, así, no. Y si su papá dijo no, pues es no. Y todo en la vida se gana. Todo, todo. Yo recuerdo que cuando yo fui madre soltera muchos años y yo recuerdo que yo tenía a mi hijo aquí en un colegio
me tocaba pagar mucha plata, era bilingüe, trilingüe, y bueno, yo hacía un sacrificio grande, yo le decía, yo lo único que te pido es que no pierdas nada. Y yo recuerdo que a él empezaron a hacer bullying porque él era muy gordito y me perdí una materia. Me acuerdo que ese diciembre, Dios mío, me saqué, como decimos aquí en la jerga popular, de las tripas esa plata y le pagué su nivelación, la pasó súper alta y cuando ya terminó la nivelación yo me senté con él y yo le dije, bueno, no hay ropa de diciembre, no hay regalos. Te estoy hablando de un niño en primaria, o sea, de un niño en primaria. No hay regalos, no hay plata, y aquí nadie se va a vestir porque cada acto tiene una consecuencia. Y aunque tú no creas y tú eres un ser independiente a mí, tus actos afectan la estabilidad, el ambiente en el hogar. Y recuerda que nosotros somos un equipo de 3, tu hermana, tú y yo. Y si nosotros no jugamos hacia la misma cancha, nos vamos a perder en la vía. Entonces, no hay ropa. Imagínate, un diciembre, un niño de primaria, eso fue los niños pasando con sus bicicletas nuevas y yo con el ojo aguado, pero yo decía, me voy a mantener en esto porque si no es así, él va a normalizar estar perdiendo materia y estar nivelando. Bueno, yo les puedo contar que de esa experiencia quedó una lección de aprendizaje de por vida, pues ya mi hijo tiene 19 años, ya está cuarto semestre de odontología. Nunca más, compañeras, me volvió a perder y se esforzaba por estudiar como nunca yo había visto una persona. Y decía, mami, ya me gané la ropa y los regalos de diciembre. Yo le dije, por supuesto que se los ganó. O sea, porque nosotros últimamente, esta sociedad, estamos acostumbrando a nuestros hijos que solamente somos proveedores sin que ellos se lo ganen. Y lo importante, ojo, de nosotros proveerle con satisfacción a nuestros hijos es que ellos se ganen ese galardón. Es que es un mérito. O sea, si yo me porto mal en mi trabajo, ¿qué hace mi jefe? Me echa. Entonces, ellos van aprendiendo desde niño que todo acto tiene una consecuencia y no por yo ser papá tengo que meterlo en una burbuja, por ejemplo. Entonces, esto aprendió a que Sebastián nunca más me perdió, ocupaba los primeros 3 puestos en el colegio, salió como un crack manejando el inglés, que ahorita él pasó en la Universidad de Cartagena, se presentaron 3.000 chicos, él quedó en el puesto número 10, pasó los exámenes de inglés en la universidad, a mí no me toca pagar inglés, pero eso vino con una resistencia y a mí me dolía ver a mi hijo en la puerta viendo a los niños con regalos y me dolía que él no estrenara ropa, pero en medio de eso que estaba yo formando en mi hijo, porque yo tengo que darle un premio a mi hijo si perdió una materia que yo le estoy dando todas las facilidades para que la gane, no es permitido. Entonces, lo que está pasando ahora en ese poco de conducta y esas rebeldías que le estamos dando la vida tan fácil a nuestros hijos y no los estamos, o sea, no los permitimos salir del sitio de confort y tú toda la vida no le vas a durar. Entonces estamos creando chicos de cristal que cualquier cosa se afecta, me deprimí, me quiero suicidar. ¿Ok? Porque no logramos que ellos aterricen a que las cosas se tienen que ganar. Aquí no es porque sea tu hijo o tu hija, tú tienes, no, yo no tengo. Yo no tengo, mi deber simplemente es darte tus necesidades básicas, tu hogar, tu cuarto para que duermas, tu colegio y tu comida, aquí está. El resto son arandelas. Así formé yo a mis hijos. Mi mamá me decía, tú eres demasiado estricta, mami, déjame así. Hoy por hoy, pues ya uno tiene 19, la otra tiene 12 y son totalmente funcionales. Yo me voy a viajar, yo duro 20 días viajando y ellos hacen aseo, cocina, ellos se tienen que ganar las cosas porque mamá en estos momentos y no salen de la casa si yo no doy permiso. Entonces, esas normas y esas reglas hay que ponerlas desde un inicio. O sea, si mamá no está en casa, pues ya yo me casé hace 6 años y mi esposo maneja la misma dinámica porque yo me senté con él y le dije, bueno, este tema es aquí, así no hay celulares, por ejemplo. Mi hijo viene a tener celular ahorita que entró a la universidad porque, bueno, ya Eva María no tiene celular. El televisor, ustedes lo ven, está apagado. O sea, a esta hora tiene que estar durmiendo. Tiene que leer libros todos los días. Nosotros ya no estamos poniéndole libros a los niños. Entonces, los niños que no toman, que no hacen ese tema de por lo menos leer sus libros en el mes, son niños que las neuronas se les van a empezar a morir, no tienen palabras técnicas, hablan puras bobadas. Y uno dice, bueno, ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto uno está denigrando la educación de nuestros hijos? Llegan del colegio y listo, se ponen en un sofá, ve televisión todo el día, o en el computador o en el teléfono. O sea, eso es lo más deprimente, hay que leer libros. Entonces, todo ese tipo de cosas se han perdido y por eso es que esta sociedad hay tantos déficits, hay tantas neuronas que realmente las deben poner en funcionamiento, pero no lo estamos haciendo, pero los culpables no son ellos.
Los culpables somos nosotros, porque somos permisivos con nuestros hijos porque deben ser niños felices. Ojo, no el que le dé más gusto a los hijos es el mejor papá, es el que más normas y reglas, y cuando los niños van creciendo, tú dices, oye, ¿cómo estoy formando? Ojo, y con esto termino. Yo sé que estoy formando bien a mis hijos cuando los hijos crecen y los no se van disminuyendo. Yo no tengo por qué decirle a mi hijo que no está bien esto, donde ya él tiene 13, 14 años y debe saber que los no. Entonces, cuando yo sé que los no ya no hacen parte de ese dialecto todos los días, no, baja los pies, no, 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 yo digo, no, la vaina va bien. Pero cuando los no se incrementan, hay que reevaluar lo que estás haciendo. Entonces, bueno, no sé si el coordinador Gabriel va a hablar. ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿Cómo les pareció el espacio? Hoy no tuvieron tantas preguntas como ayer, es decir, hoy las cosas quedaron como más claras. Ok, creo que aquí no tengo otra. Nadie más tiene otra pregunta, nadie más tiene. Gabriel, no sé si vas a dar algún aporte. Sí, profe, ya justamente estaba aquí acomodándome para darle la información. Entonces, bueno, compañeros, cuéntenme qué tal les pareció la clase, qué tal les parece la doctora Sandra, coméntenme. Los leo por el chat. Yo no me voy a demorar mucho con la información que les voy a dar. Así que coméntenme, cuéntenme, les gustó, qué tal les parece el tema. Yo, excelente profesional. Muchas gracias, excelente información, muy claro, excelente. Bueno, compañeros, la información que les voy a dar es muy sencilla. Recuerden que en este diplomado constamos de 3 sesiones gratuitas. Vamos a tener otras 2 sesiones privadas. Para ustedes acceder a esas 2 sesiones privadas y acceder a un diploma, a un material de estudio y el acceso a las clases grabadas para siempre, ustedes deben realizar un pequeño aporte que es de $30. Como les estaba comentando ayer, espero que todos puedan aprovechar la oportunidad de realizar su aporte, ya que realmente es un costo muy, 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 muy bajo para un diplomado de tan alta calidad, con una docente tan experimentada y tan especial como la doctora Sandra. Entonces, quiero saber si alguien tiene alguna duda, alguna inquietud con respecto al horario, con respecto a las clases. Ya yo les voy a compartir mi pantallita para que observen un documento. Entonces, regálenme un segundo. Regálenme un segundito. Ya voy a compartirles la pantalla. Recuerden que esta formación, el horario de esta formación, para que todos lo tengan presente y lo anoten, es de lunes a viernes a las 7 p.m. hora Colombia y son 5 sesiones. Déjenme un momentico, que ahora no sé por qué no me quiere abrir el PowerPoint y últimamente todo anda como... ¿Qué le pasaría? Yo que no soy la única, Dios mío. Sí, 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 ya. No sé para por qué no me quiere abrir, me sale un error. Entonces, bueno, compañero, quiero saber si alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta, alguna inquietud. Coméntenme por el chat o si toda la información está muy clara. Los leo, por favor. Ya voy a detener la grabación.